Del pastor Abel Rosario. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Amén. Salmo 119, 126. El momento es ahora. Introducción. Estamos en el atardecer de la historia de este mundo. Pronto veremos el ocaso del sol, el momento en que el astro rey atravesará el horizonte y desaparecerá de la vista, marcando el fin del mundo. Hoy las naciones están airadas. El apóstol Juan describe este hecho así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Grandes naciones en luchas furiosas, despavoridas hundiéndose están. Himnario Adventista número 166 del año 2009. La ira de Dios caerá sobre este mundo enloquecido. Sin duda alguna, la Biblia es una fuente de conocimiento que llena todo vacío y las necesidades de los seres humanos, conduciéndolos a la paz. La palabra de Dios es un libro de historia, profecía, salud física y espiritual. No es posible entender bien lo que ocurre en el mundo sin consultar el libro sagrado. Pablo afirma en el libro de Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. La escritora Elena G. de White dijo: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Helen G. White, Notas biográficas, página 216. Este estudio está basado en la palabra de Dios y ha sido escrito con la intención de que el lector pueda encontrar más ayuda para enfrentar la crisis que abate al mundo y sacude a la iglesia. Estúdielo con oración y encontrará lecciones confortadoras. Punto número 1. Israel y su misión. Nuestro mundo tiene aproximadamente una población actual de 8.400 millones de habitantes, cerca de 7.000 idiomas y alrededor de 4.200 religiones, y tan solo una de ellas posee la verdad salvadora. Hoy día cada habitante de la tierra tiene la responsabilidad de asegurarse dónde encontrar la verdad. La Biblia enseña que después del pecado, Dios hizo y todavía está haciendo todo lo posible por darse a conocer a cada ser humano para salvarlo. Con ese plan en mente, llamó a Abraham en medio de la corrupción. Él respondió al llamado y salió por fe, sin saber a dónde iba. Dice Génesis 12, versículos 1 y 2, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Abraham dio inicio a la formación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en la tierra en medio de un mundo dominado por la maldad. Según el libro de Génesis, los hijos de Abraham tuvieron que emigrar de Canaán a Egipto por causa del hambre. Allí se multiplicaron como las estrellas del cielo y terminaron siendo esclavizados. A Moisés le tocó la tarea de sacar a Israel de la esclavitud egipcia con grandes señales y manifestaciones del poder de Dios. Después de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto y el asombroso cruce del Mar Rojo, Moisés llevó al pueblo de Israel a través del desierto por 40 años. Este siervo de Dios tuvo que enfrentar durante ese largo recorrido la rebeldía del pueblo de Israel hasta llegar frente al río Jordán. Moisés quiso cruzarlo, pero Dios no se lo permitió. Le dio esta tarea a Josué. Moisés murió a la edad de 120 años antes de pisar la tierra de Canaán. La palabra de Dios afirma: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos, a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Deuteronomio capítulo 34, versículos del 10 al 12. Maravilloso. Punto número 2. En el umbral de Canaán 1. A Josué le tocó la gran tarea no solo de entrar, sino de derrotar a todos los reinos que ocupaban la tierra de Canaán.
Parecía una misión imposible, pero Dios le había ordenado y él estaba dispuesto a obedecer. Josué había visto y oído todas las maravillas y manifestaciones del poder de Dios. Por un momento lo pensó detenidamente. La humanidad de Josué lo sacudió. Él recordó los gigantes que poblaban a Canaán, las ciudades amuralladas con ejércitos bien armados, y antes de que pusiera en duda el éxito de la misión, Dios le habló. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a tu diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Josué capítulo 1 versículos del 2 al 9. Las palabras animadoras del Señor fueron suficientes para que Josué se lanzara con un valor indescriptible y conquistara todo Canaán, porque Jehová era con él. De la misma manera, hoy el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de salir y conquistar la Canaán espiritual. Punto número 3. En el umbral de Canaán 2. Israel se corrompió y no quisieron escuchar a los profetas que el Señor les envió. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14, afirma que Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. El profeta Isaías dice: También le di por luz de las naciones para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, versículo 6. Como ellos no cumplieron con la misión, Dios buscó a otro pueblo. San Mateo capítulo 21, versículo 43 dice: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día fue llamada en su lugar para presentar al mundo el último llamado de Dios. Esta iglesia surgió como resultado del cumplimiento de la profecía de Daniel y Apocalipsis, específicamente Daniel 8:14, donde el profeta anuncia un período de 2300 años que concluyeron con el gran juicio de Dios en el cielo y dieron inicio a un movimiento de investigación profética en la tierra. En Apocalipsis 14, del 6 al 12, se agregan otros detalles del mensaje que el mundo debe conocer a través de este movimiento. Juan dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo.
De día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto significa que esta iglesia fue llamada para anunciar al mundo que tiene una cita con la corte celestial. Cada ser humano tendrá que dar cuenta a Dios de su vida. La hora del juicio de Dios ha llegado. Estamos en el atardecer de la historia. Se acerca la noche, cuando nada se podrá hacer. Estamos en la frontera misma de la Canaán celestial. Lamentablemente, la condición de esta iglesia requiere urgente atención divina. Sin embargo, para beneficiarnos de la ayuda divina, es indispensable reconocer la necesidad que tenemos de abandonar el pecado. Como la Odisea, la iglesia dice que todo está bien, cuando realmente no lo está. Dice el Apocalipsis, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 17. De Josué debemos aprender la lección. Antes de iniciar la conquista de Canaán, él guió al pueblo a la santificación para contar con la dirección y protección de Dios. Para santificar la iglesia es necesario que sus miembros reconozcan sus pecados y los abandonen. Esta acción debe comenzar desde el liderazgo de la iglesia. Hay pecado en el pueblo de Dios y no gozaremos de la presencia y dirección de Dios hasta tanto el pecado no sea erradicado. Punto número 4. La casa de Dios ayer y hoy. Al pueblo de Israel, Dios le dijo, han de hacerme un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Éxodo 28. El Señor quería vivir como un vecino en medio de su pueblo, con el interés de que lo conocieran mejor. Dios dio órdenes específicas para la construcción del santuario con el mejor material, un sacerdocio con su vestimenta que él mismo seleccionó y santificó. Los servicios, ceremonia y ofrenda debían ser santificados también. Los sacerdotes debían estar espiritualmente preparados para realizar los servicios. Bien dijo el Señor en Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El santuario de ayer ofrece una lección para la iglesia de hoy. La casa de Dios es un lugar santo. El sacerdocio de ayer lo ejerce hoy el pueblo de Dios. El apóstol Pedro dice sobre el pueblo de Dios lo siguiente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. De manera que cuando quiera que sea que una persona entre a la casa de Dios, debe estar consciente de que está entrando en un lugar santo, y si ha de participar en la programación de la iglesia, no debe hacerlo con cualquier vestimenta o condición espiritual. También debe reconocer que está representando a Dios desde el frente o intercediendo por su pueblo. No menospreciemos el privilegio que tenemos de entrar a la casa de Dios. Cuídate de no hacerlo con descuido e indiferencia. El arreglo personal sea con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestimenta costosa. Primera de Timoteo 2:9. Cualquier participación en el programa presentada con descuido e indiferencia ofende a Dios. Recordemos a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, cuando presentaron fuego extraño que Dios no ordenó, fuego cayó del cielo y fueron consumidos. Murieron ante la presencia de Jehová. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. De la misma manera, si falta preparación espiritual o hay algún pecado secreto, recordemos la experiencia de Elí y sus hijos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primero de Samuel 2:12. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Primero de Samuel 2:17. Pero Elí era muy viejo y oía de todo de lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Primero de Samuel 2:22. Elí recibió una advertencia del Señor a través de un profeta, pero no le prestó atención.
¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca haga yo tal, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Primero de Samuel, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Primero de Samuel, capítulo 4, versículos 10 y 11. Por el descuido y el pecado de un líder, todo Israel sufrió la consecuencia. El tema de Elí y sus hijos, Ofni y Fines, está presentado también en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 56, de Elena G. de White. Elí era el sacerdote y juez de Israel, ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, se le consideraba como un ejemplo y ejercía gran influencia sobre las tribus de Israel. Pero aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. Elí era un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes. Trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había confiado a su cuidado. Pero Elí se subtrajo a esas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos y le imponían la necesidad de castigarlos y negarles ciertas cosas sin pensar las consecuencias terribles de su proceder. Satisfizo todos los deseos de sus hijos y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Página 621. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los hijos que hagan su propia voluntad. Cuando los padres accedan a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, la iglesia, las comunidades y los gobiernos. Página 626. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré una cosa en Israel. Yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero, confesó su culpa, pero no renunció al pecado. Página 630.